¿Qué tal? Buenos días. Vamos a esperar unos 2 minutos más para ver si se incorporan el resto de los compañeros para hacer el día de hoy la revisión de su segundo examen parcial. Entonces, bueno, vayan preparando o tengan a la mano ahí las hojas de respuestas que enviaron como evidencia de su solución. Al igual un bolígrafo en color rojo o azul. Sí, profe, está bien. Sí, gracias. Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, les voy a proyectar aquí lo que sería la solución del examen. De acuerdo a las respuestas que vayamos describiendo, bueno, irán calificando su examen. Bueno, ustedes ahí observan que cada pregunta tiene un puntaje máximo. Entonces, bueno, irán poniendo ahí una palomita de acuerdo a la respuesta que proporcionemos y en cada pregunta, igual del lado derecho, van a poner el puntaje correspondiente subrayado. Y al final, pues otra vez vamos a hacer una sumatoria y la calificación resultante en la parte superior derecha y encerrada en un círculo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Esa es la revisión del segundo examen parcial. Bueno, tenemos ahí una primera sección que vale 4 puntos. Son 4 preguntas relacionadas con los conceptos que describimos durante el curso, y en este caso son un conjunto de 4 preguntas y un conjunto de respuestas que vamos a relacionar a través de escribir el número o letra de la pregunta entre los paréntesis de una de las respuestas posibles, ¿vale? Aquí el comentario es que cada una de las preguntas solamente tiene una respuesta. En otras palabras, sobrarán respuestas. Entonces, bueno, comenzamos. La primera dice, grupo de filtros categorizados como lineales. Bueno, dentro de los diferentes grupos o filtros que describimos en el curso, había lineales y no lineales. En particular, de los filtros lineales que vimos fue el llamado filtro de caja o promedio, bueno, conocido con cualquiera de esos 2 nombres, y el filtro gaussiano. Entonces, si buscamos ahí en las respuestas la que contiene filtro de caja y filtro gaussiano, pues ahí vamos a insertar la letra A. Y bueno, la segunda pregunta dice parámetros o características que definen una máscara, filtro o kernel. Bueno, mencionábamos que para nosotros poder construir o definir un filtro, el cual vamos a aplicar a las imágenes, pues necesitábamos algunas de las características. ¿Cuáles eran las características
básicas, por llamarlas de alguna manera, de estos filtros, pues nosotros teníamos que indicar las dimensiones y los coeficientes que deberían de contener esos filtros. Entonces, buscamos acá en las respuestas la que contiene o hace referencia a las dimensiones y coeficientes, y esa será la respuesta correcta. En este caso, bueno, aquí la tenemos. Ahí escribimos la letra de la pregunta, que es A, y bueno, esa sería la respuesta adecuada para la segunda pregunta. La tercera pregunta dice, es un filtro no lineal que genera el efecto de oscurecer la imagen después de aplicar. Bueno, dentro de los diferentes filtros no lineales, encontrábamos el filtro mínimo, máximo y el filtro mediano. Cada uno de ellos, bueno, tenía una función particular y como parte del proceso de aplicar, pues tendía a aclarar o oscurecer esos píxeles. En particular uno de ellos, después de verle la imagen resultante, observábamos que se veía más oscura. Bueno, ese efecto se logra porque del filtro que escogíamos siempre se iba a quedar con el píxel de menor valor, y entonces si toda la imagen concentraba los píxeles de menor valor, pues en particular eran píxeles cercanos a los tonos oscuros de gris. En ese sentido, pues el que nos da esta característica, pues es el que le llamamos filtro mínimo. Entonces, si buscamos en las respuestas, aquí tenemos esa de filtro mínimo, y esa sería la respuesta para esta pregunta número 3. ¿Sí? Ustedes habrán visto que cuando lo aplicaban a sus imágenes, pues en particular o comparado con la imagen original, se veía ahí una imagen resultante en niveles oscuros. Bien, la pregunta 4 nos dice: el algoritmo de Harris es utilizado en el procesamiento de imágenes como. Bueno, pues aquí simplemente era retomar cuál era la función o el método del algoritmo de Harris. De acuerdo ahí al método que describimos, con este algoritmo podíamos detectar algunas de las estructuras de interés. En particular, para el algoritmo de Harris era un detector de esquinas. ¿Vale? Entonces, buscamos aquí dentro de las respuestas, dice, es utilizado en el procesamiento de imágenes como. Y bueno, en particular este algoritmo de Harris que revisamos, pues servía para detectar o monitorear las esquinas de una imagen. Entonces, esa sería la respuesta correcta para este inciso D. Bueno, ahí ya tendríamos las 4 preguntas, cada una de ellas con un valor de 1 punto. Entonces, si tenemos las 4 preguntas correctas, pues igual, ¿no? Hacemos la suma de los 4 puntos, ponemos aquí ese 4.0 y lo subrayamos. Si tuviéramos algún error, pues simplemente contar los aciertos, igual. Escribimos aquí el número correspondiente y lo subrayamos. No sé si de esta sección tengan alguna pregunta o comentario. No, profe, todo bien. Muy bien, entonces continuamos. Avanzamos a la siguiente sección. La sección 2, que básicamente tenía 3 ejercicios, donde, bueno, había que escribir ahí algunas, redactar algunas respuestas, ¿vale? Pues vamos a ver. La pregunta E dice: se desea implementar un sistema de visión para el control de calidad que permita monitorear las dimensiones, largo y alto de un lote de piezas rectangulares generadas en una línea de producción. Describa el método de calibración que utilizaría para que el sistema de visión despliegue estas dimensiones en unidades reales, es decir, en milímetros y no en píxeles. Bueno, en este caso, o hasta las notas que teníamos en el segundo examen, pues solamente habíamos revisado un procedimiento de calibración, ¿vale? Que le llamábamos el método 1. Entonces, pues en esta pregunta, pues básicamente era
que rescataran o hicieran una descripción sobre la comprensión de ese método. Entonces, esta es una posible respuesta redactada. Igual si ustedes tienen algo similar o donde hagamos uso en particular de cualquiera de estas, o más bien de estas expresiones, pues entonces tendremos un acierto. Pero bueno, la idea era ver la descripción que ustedes proporcionaban al respecto de ese método. Aquí, bueno, les digo, una forma de redacción sería la siguiente. Y bueno, ya les iré mencionando las palabras clave que debería de contener su respuesta. Dice, se utilizaría una estructura de referencia de dimensiones conocidas. Entonces es una palabra clave, estructura de referencia de dimensiones conocidas. En nuestro caso, el problema nos habla de medir milímetros. Por lo tanto, digamos que esa estructura de referencia la debemos de tener previamente nosotros medida en milímetros. Si fuera cualquier otra unidad, no sé, pulgadas, centímetros o metros incluso, pues habría que tomar aquí la medida correspondiente. Pero bueno, aquí en particular, encontrar dentro de su respuesta esta palabra clave, ¿no? Estructura de referencia de dimensiones conocidas. Dice, luego, se obtienen los parámetros de calibración relacionando las dimensiones LR en milímetros de la estructura de referencia con los píxeles ocupados por la estructura en la imagen, mediante la siguiente expresión. Bueno, aquí en este caso el comentario es como describíamos. Nosotros tenemos las dimensiones reales y luego íbamos a tomar una fotografía donde íbamos a calcular esas dimensiones de la estructura de referencia, pero en píxeles. Y bueno, mediante una pequeña regla de 3 que nos daba este conjunto de ecuaciones, íbamos a encontrar estos parámetros de proporcionalidad o factores de conversión para poder hacer la calibración. Entonces, bueno, aquí nada más decir que, bueno, describir cuál es el significado de cada parámetro. Los del numerador, ya mencionamos, eran las dimensiones de la estructura de referencia en dimensiones reales o milímetros, y ahora en el denominador tendríamos la longitud en el eje de los renglones medida en píxeles y la longitud en el eje de las columnas medida también en píxeles. De tal manera que estos factores de conversión, que esa sería la otra palabra clave, nos darían las unidades de milímetros por píxel. Y diríamos, finalmente, para verificar las dimensiones de las piezas, se toman las imágenes y se obtienen las dimensiones primero en píxeles y luego se multiplican por los parámetros de calibración. Entonces, multiplicando esas dimensiones de las, perdón, de las piezas por los parámetros de calibración, pues, bueno, haciendo uso aquí de las unidades, pues observaríamos que nos quedaría la unidad de milímetros, que es lo que nos solicitaba el problema. Entonces, esta sería la respuesta de este primer problema. Les digo, aquí lo importante es, quizás lo redactaron de otra manera, pero deben de contener al menos esta palabra clave, que es lo importante, y establecer un conjunto de ecuaciones. De tal manera que esos factores me permitan hacer un cambio de unidades, en este caso de píxeles a milímetros, que aquí en efecto pues lo demostramos. Si yo multiplico estos factores que tienen estas unidades por otra variable que esté en píxeles, pues se va a ir la unidad píxel y me va a quedar los milímetros. Entonces, cuando menos en su respuesta necesito esa palabra clave,
una expresión o un par de expresiones, y si existe eso, pues tendríamos la respuesta completa, ¿sale? Se ponen ahí los dos puntos, ponen sus palomas correspondientes. Y bueno, en este caso, si tenemos las ecuaciones, por ejemplo, pero no hablamos del significado de los parámetros que de alguna manera están relacionados con esto de hablar de una estructura de referencia, pues entonces nos vamos a penalizar con, diríamos, con un punto. En ese sentido, estoy suponiendo que solamente aparece esto, o bien solamente aparece estructura de referencia, sin ecuaciones, o a la inversa, solamente me proporcionan las ecuaciones, pero no mencionan esta parte, que creo que, bueno, es parte de la clave de la respuesta. Bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario sobre cómo calificar esa pregunta. Yo tengo una pequeña duda. Yo puse las ecuaciones, pero antes puse un escrito que dice que se sacará una relación entre píxeles y las unidades. Y ahí mismo pongo las unidades, que son milímetros y píxel. Okay. Entonces yo ya no expliqué lo de las unidades de los parámetros son milímetros sobre píxel, simplemente lo puse. Ok, pero si tienes esto, ¿ah? El factor, sí. Pues. Sí, sí, Bueno, lo tengo. entonces está bien. Bueno, eso era mi duda. Ok, estaría completo. No sé si algún otro compañero tenga algún comentario sobre esta pregunta. No, todo bien. Bien, entonces, bueno, continuemos con la siguiente. Continuamos con esta pregunta. Dice, en la figura se muestra una matriz que representa el contenido de una imagen digital codificada en 8 bits, que contiene ruido, sal y pimienta. Dice, utilice el filtro mediana y procese la imagen. Describe el procedimiento y muestre el resultado. Bueno, aquí, bueno, ya observamos ahí la matriz que nos proporcionan, que es la que nos está representando una imagen. En efecto, observamos, nosotros sabemos que este ruido, sal y pimienta aquí quiere decir que son píxeles saturados en los niveles extremos, es decir, en 0 y 255, el 0 para el ruido tipo pimienta y el 255 para el ruido tipo sal. Entonces, en efecto, si observamos aquí la imagen, aquí vemos píxeles saturados en 0, en 255, 255, 0, etc. En efecto, tiene ruido, sal y pimienta. Pues resulta que un filtro no lineal adecuado para eliminar ese tipo de ruido, pues decíamos que era el filtro mediano. Entonces, aquí al menos nosotros podemos inferir que después... Profe, sí. Yo sigo viendo la respuesta de la pregunta de la E. Sí. ¿Sí okay. ¿Está ahí mismo o no? No, bueno, está ahí mismo. De hecho, ya avancé en el documento. Entonces, déjame ver. Los demás compañeros, ¿en cuál pregunta están viendo? Igual. La E. Igual la E. Bueno, entonces voy a volver a compartir. Ahí ya no están viendo nada. Ya no. Ok. A ver, va de nuevo. Ahí ya se observa la pregunta F. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, entonces les decía que esta es la imagen de muestra que nos da el problema, donde se ven ahí algunos píxeles saturados a 0.255. Y bueno, la idea de aplicar el filtro mediana, pues es ayudar a disminuir o atenuar esa cantidad de píxeles. Obviamente, en algunas regiones, si es que la cantidad de ruido es muy elevada, pues difícilmente se podrá remover. O bien, nosotros tendríamos que estar modificando ahí las dimensiones de la máscara, ¿sí? Pero bueno, la idea es disminuir o eliminar, si es posible, ese ruido o esos píxeles saturados.
Entonces yo les mencionaba durante la resolución del examen que describieran a detalle al menos 2 o 3 píxeles sobre la aplicación del filtro mediana, y bueno, y después pues ya podían indicar ya de manera directa el resultado total, otra vez en una matriz de estas características. Entonces, bueno, simplemente era seguir el proceso indicado para el uso del filtro mediano. Vamos a ver. Dice respuesta. Bueno, para aplicar el filtro mediana, aquí el problema no nos lo indicó, por lo cual teníamos libertad de nosotros seleccionar la estructura. En particular, y es aquí donde se puede encontrar alguna diferencia en las respuestas, en particular yo propuse utilizar una estructura de 3×3. ¿Sí? Les digo, aquí el problema no nos indicó cuál estructura utilizar, entonces cada quien pudo haber aquí sugerido una. Tal vez coincidimos en utilizar 3×3, a lo mejor alguien usó 5×5, alguien utilizó 7×7, alguien 9×9, etcétera. Esa es las discrepancias o diferencias que tengamos se pueden dar en ese sentido, ¿sí? Que aquí alguien hubiera seleccionado una estructura diferente. Pero bueno, es por eso que aquí durante la redacción de su respuesta deben de indicar cuál es la que utilizaron ustedes, ¿vale? Entonces, para aplicar el filtro mediana se utiliza una estructura de 3×3, y ya sabemos en el píxel de interés, ¿no? Ya sabemos que en el píxel de interés, pues esta estructura se coincide, más bien el píxel de interés coincide en el centro de la estructura. Ahora fíjense, también se considera que la imagen fue aumentada con ceros en los bordes, que también es otra de las estrategias que usamos o se deben de utilizar cuando utilizamos los filtros. Como yo utilicé una estructura de 3×3, principalmente cuando me encuentro en este píxel o en general en cualquier píxel de los bordes, para que la estructura que yo estoy utilizando pueda empatar, pues yo aquí necesito de aumentar, en este caso de 3×3, decíamos una columna al principio y al final, otra columna en la parte superior, perdón, otra fila en la parte superior y otra fila en la parte inferior. Y bueno, veíamos diferentes o mencionamos diferentes estrategias de rellenar esas filas y columnas aumentadas. En particular, bueno, yo utilicé rellenar con ceros, que es lo que dice aquí, ¿no? Entonces, también se considera que la imagen fue aumentada con ceros en los bordes. En este caso, debido a la estructura, agregué una fila adicional en la parte superior y en la parte inferior, y una columna adicional en la parte izquierda y en la parte derecha. Y ahora sí dice, con estas consideraciones, el proceso del filtro es el siguiente. Para el píxel de la fila 1, columna 1, que es el 85, es este, ¿sí? El conjunto de píxeles asociados a la estructura de 3×3, ¿quiénes serían? Bueno, si yo tomo como referencia este píxel, serían estos tres, sería este, que es un 0, el propio 85 y el 0. Entonces tengo 3 de ancho y sería 3 de alto, ¿sale? Bueno, en ese sentido, y haciendo aquí el recorrido por fila, los primeros 3 serían aquí en la parte superior, que son ceros, que fue lo que yo les menciono aquí, lo rellené con ceros. Entonces sería 0, 0 y 0. En la primera fila, aquí están, 3 ceros. Y luego 0, 85 y 0. Aquí lo tenemos, 0, 85 y 0. Y luego, en la parte inferior, tomando como referencia el 85, sería 0, 36 y 14. Aquí está. 0, 36 y 14. ¿Vale? Entonces, este sería el conjunto de píxeles asociados al píxel de interés, que es el 85, donde se coloca la estructura de 3×3. Una vez que ya tengo ese conjunto de píxeles, algorítmicamente lo que sigue es ordenarlos. En este caso, el proceso de ordenamiento lo hice de menor a mayor o en orden creciente.
Entonces, ordenando, nos quedaría, en primer lugar, todos los píxeles con 0. Aquí los tenemos. 0 y luego sigue 14, 36, 85. Después de que quedan ordenados, pues ya sabemos del concepto de mediana de la estadística, que de una serie de números ordenados, lo que corresponde a la mediana es el elemento central. En este caso, dado que yo tengo una estructura de 3×3, pues en total tengo 9 elementos y siempre el del centro sería el quinto elemento. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que sería este 0. Entonces digo, el píxel resultante sería el 0. Entonces, en la matriz resultante, en la posición 1,1, yo debo de almacenar este 0, que es lo que tengo aquí, ¿sí? Ahí está la posición 1,1, ahí está el píxel resultante 1,1, que es el 0. Perdón, aquí está. Es el 0, que es el elemento central de la secuencia ordenada. ¿Sale? Bien. Esto fue para el primer píxel, una descripción detallada. Avanzamos al siguiente píxel, que ahora es el 1,2. Aquí tenemos. El píxel 1,2 es un 0. Y vamos a escribir el conjunto de píxeles asociados de acuerdo a la estructura de 3×3. Aquí está. El primer grupo de píxeles serían los que están aquí en la parte superior, que son puros ceros. Aquí los tenemos. Y luego, este grupo de píxeles que es el 85045. Aquí lo tenemos, 85045. Y luego, 361412. Aquí está, 361412. Entonces, este es el conjunto de píxeles asociados al píxel de interés, que es el 0, que es este. Y una vez que ya los tenemos ahí, lo que sigue es ordenarlos en orden creciente. Entonces, tengo 4 píxeles en 0, aquí están, 1, 2, 3, 4. Y luego sigue el 12, 14, 36, 45, 85. Aquí está la serie ordenada y tomamos el elemento central que decíamos que era el de la posición 5. La 1, la 2, la 3, la 4 y aquí está la 5. Entonces, el píxel resultante sería 12, que es ahora el que va a quedar almacenado en la posición 1,2. Entonces, 1,2 es lo que tenemos aquí y ahí tenemos el 12. Avanzamos al siguiente píxel de interés, que ahora sería el 45. Es el 1,3, aquí lo tenemos, 45, 1,3. Y los píxeles a su alrededor, de acuerdo a la estructura de 3×3, serían acá 3 ceros y luego 0, 45, 255. Ahí está. 3 ceros, 0, 45, 255. Y luego 14, 12, 89. Aquí está, 14, 12, 89. Ordenamos, que serían 4 ceros, ahí está. Y luego otra vez es el 12, 14, 45, 89, 255. La posición 5 es 1, 2, 3, 4, 5, es el 12. Y entonces en la posición 1,3 de la imagen resultante quedará almacenado la intensidad 12. Y bueno, este es vean, este es el proceso a detalle. En este caso, bueno, lo hice para 3 píxeles. Y bueno, aquí finalmente decimos, continuando el proceso, la imagen resultante quedaría de esta manera. Entonces, para que tener el ejercicio o los puntos completos, necesito que aquí en su respuesta hayan detallado al menos 2 píxeles. Yo les decía 2 o 3,
y ya una vez que hayan descrito a detalle el desarrollo de esos 2 píxeles, pues escribir ya la matriz resultante. Entonces, si esto lo tienen al menos 2 veces, pues ahí ya tienen la mitad del problema, es decir, un punto. Y si ya tienen la matriz completa, bueno, obviamente todo con los resultados adecuados, pues ya tendrán los 2 puntos. Y ese sería el resultado de la pregunta 2. No sé si tengan alguna pregunta o comentario sobre la calificación de esta pregunta 2. Yo, profe, Dime. Al momento de realizar la matriz resultante, sí. Yo opté por no ampliar la matriz en sus bordes con ceros o con 255. Ajá. Porque pensaba que en las mismas esquinas se iba a eliminar la información porque tienes 5 píxeles extra, que todos van a tener el mismo valor. Entonces, esa esquina se va a perder la información. Lo que hice fue como explicar una pequeña información de que cuando son pues, las orillas, ya mediante if o algo así, poner condiciones y solo tomar los que tenga alrededor. Por eso, de la matriz resultante, los valores que están en medio me salieron iguales y los de las orillas me salieron diferentes. A ver, de los del medio, ¿te refieres a estos? Del 36 y todo eso. Porque tú también dices, los otros... ya entiendo. Dices como eliminando una fila y una columna. Sí, o sea los digamos, valores... serían estos los que obtuviste. No, obtuve todos, pero en el caso de la posición 1, solo tomé la posición 1,2, 2,1 y 2,2. Solo los 4 píxeles que serían ahí. Digamos que las esquinas no. Ajá, como que no amplié yo la matriz y tomé solo los valores que vienen en la misma matriz que están alrededor. Si los dejaste igual, pues, digamos que les entiendo, los píxeles de la esquina los dejaste igual. ¿O no? Algo así, si gusta le comparto para explicarle más fácil. Ok, a ver. Sí, por favor. De todos eso me dices que lo redactaste ahí en el examen, ¿no? Esto. Lo que pasa cuando tomo el píxel 1,1, pues los píxeles adyacentes serían el 0, el 36 y el 14. Ajá. Entonces, yo lo digo que lo meto en un vector. El vector resultante me sale con 0, 14, 36 y 85. Ajá. Entonces, el valor de la nueva imagen, como digo que si es un número par, se saca el promedio, me salió el 25 y se lo puse aquí. Porque solo tomo los valores que están en esta sección. Ya entiendo. Sí, ya. Solo tomé los de aquí. Sí. Sí, digamos, el método es el mismo para todos, nada más que en esos de las orillas son menos píxeles. Ajá. Y tú los consideras como casos particulares. Sí, donde el vector tiene un número par. Ok. Bueno, entonces, Porque a ver. estos mismos valores... ¿Mande? Por ejemplo, bueno, dentro del algoritmo o el desarrollo que hiciste, lo que quiero decirte es que como si, es lo siguiente, si yo sigo las indicaciones que tú me das, digamos que yo tengo que considerar esos casos particulares. Es decir, imagínate que lo estamos ya programando en C o en MATLAB. Se supone que, como lo describo de agregarle columnas y filas, pues es para hacer todo, vamos a decir entre comillas, todo uniforme. ¿Sí? Sí. Así como lo planteas tú, no sé si, por ejemplo, cuando esté en la posición 1,1, ese sea un caso particular. Y yo tengo que ahí hacer las validaciones correspondientes en el programa. Sí. Y no sé si tengo que hacer lo mismo, por ejemplo, ahora cuando estoy en la posición 1,2, que ahí en la 1,1 son 3 elementos, ¿no? Sí. Y en la, bueno, serían 4. Y en la 1,2 ya son 6. Y entonces, en general, bueno, creo que ya lo veo. En general, para las 4 esquinas solamente hay 4 elementos. Y para los bordes,
bueno, y para los bordes que no sean esquina hay 6 elementos. Así es. Y ya para el resto de los píxeles, pues sí, ya es de 3x3 la estructura. Sí. Okay. Eso se pondría con condicionales en la imagen, bueno, en el vector resultante, bueno, no, en el vector de entrada, bueno, matriz de entrada. Sí, en el algoritmo. Ya lo había hecho, de hecho, en un programa anterior, de validar que sacando la mitad de la matriz, redondeándola y restándole a la entrada. Okay. Bueno, no, está bien. ¿Sale? Ahí nada más la pregunta era esa, que tú debes de tener que en el programa, que ya si lo escribimos en un programa, que tú valides, pues eso, ¿no? Que no sea esquina y que no sea, bueno, que sea esquina y que sea borde. Y ya lo demás, pues ya es como los acabo de describir. Bueno, vamos a, lo pones bien entonces, pero más bien aquí el asunto es sí utilizar el asunto de aumentar las imágenes. Porque fíjate, en este caso tienes una de 3x3, pero imagínate que yo les cambio la pregunta y ahora les pongo la estructura de 9x9. Entonces, ya bueno, no cabe. a menos que se buscara ahí hacer el algoritmo para que tolerara eso, vamos, que es válido y es una solución, por eso digo que te lo pongas bien, o sea, no quiere decir que el procesamiento esté mal, sino más bien estás implementándolo de una forma alternativa, ¿sí? Pero digamos, el corazón del filtro mediana es que tengan la ordenación de datos y que se queden con el elemento central. Entonces, bueno, desde ese punto de vista el ejercicio es correcto, pero digo, para efectos bueno, este comentario de aumentar filas y columnas es ya para el asunto de optimización del código, ¿vale? Entonces, efectivamente, ¿no? Ahorita en el dato que yo les mostré de resultado, pues sí se muestra un poco distorsionado las esquinas porque sigue estando saturado en oscuro, en color cero. Pero sin embargo, desde el punto de vista de optimización del código, les digo, si hubiera que implementarlo, pues fuera de manera adecuada. Entonces, también podríamos haber hecho lo que nos dijo, ¿no? De duplicar los bordes. Sí, tomar cualquier estrategia de la que mencionamos antes. Ya Okay. sea repetir los datos, etcétera. Pero bueno, entonces vamos a dejarlo así. En este caso, bueno, incluyes tú lo que es la ordenación y tomar el elemento central. Entonces vamos a tomar como referencia o palabra clave eso de que aquí dentro de su proceso detallado que hayan hecho, aparezcan esas dos operaciones clave, ordenar y tomar el elemento central. ¿Sale? Entonces, si tienen esos elementos, cuando menos el ejercicio se lo ponen correcto. Ok, profe, le dejo de Entonces compartir. aquí lo pones bien, ajá, sí, gracias. A usted. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario sobre este ejercicio. No, profe, todo bien. Muy bien, entonces vamos a revisar el siguiente. ¿Ya se ve otra vez la pantalla? Sí, ya se ve. Ok. Y ya se ve la pregunta, la última pregunta. Bueno, fíjense, aquí dice describir el procedimiento para detectar líneas por medio de la transformada de Hooke. Igual, bueno, aquí lo puse en forma de redacción, pero igual, ¿no? Las respuestas posibles son una descripción, así como la tengo yo ahora, un diagrama de bloques o un diagrama de flujo. Ahora sí que como a ustedes se les haga más fácil haber hecho la descripción. Ahora les indico cuál es las palabras claves. Aquí simplemente diríamos como respuesta, la transformada de Hooke implica un cambio de dominio, en este caso del espacio XY al espacio RA,
donde RA son los parámetros de la línea recta normalizada. ¿Sí? Bueno, aquí una concepto clave es mencionar que la transformada de Hooke, implica un cambio de espacio o de dominio, ¿sí? De XY, en este caso, bueno, estoy haciendo yo uso de la línea recta normalizada, o bien también es correcto si lo dejaron en términos de los parámetros de la recta. ¿Se acuerdan que decíamos que este espacio XY lo podíamos pasar a los parámetros AB, donde los parámetros AB, pues uno de ellos era la pendiente y otro de ellos era el cruce por el eje ordenado? Entonces, ya sea que mencionen que es cambiar de dominio XY a estos parámetros de la recta normalizada, o bien a los parámetros de la línea recta, que era la pendiente y el eje de las abscisas, cualquiera de los dos es correcto. ¿Vale? Bueno, ese sería una primera consideración. Y luego dice, para detectar una línea recta en una imagen, se define una matriz de contadores. Esta es otra palabra clave, ya sea que le pongan o que debieron de haber incluido una matriz de contadores, un conjunto de contadores o contadores simplemente. Esa ya es otra palabra clave que debieron de haber puesto. Bueno, se define una matriz de contadores en el espacio RA. Bueno, aquí ya, como les comento, esto no es tan estricto, ya es el espacio RA o el espacio AB, como ustedes lo hayan puesto. Dice, cada píxel de la imagen en el dominio XY se transforma al dominio RA mediante la ecuación de la línea recta. Ahora, según el resultado de la transformación, bueno, aquí en este caso, cada píxel de XY se transforma. Y decíamos que esa transformación implicaba que me iba a proporcionar un valor para R y un valor para A. En otras palabras, acuérdense que el arreglo o la matriz de contadores, los renglones los controlaba la variable R y las columnas la variable A. Es por eso que aquí yo digo que la transformación o el resultado de la transformación que corresponde al renglón y la fila de la matriz de uno de los contadores incrementa el contador o la celda de esa matriz en una unidad que corresponde a R y A. Ahora fíjense, después de procesar todos los píxeles de la imagen, a partir de los contadores o de la matriz contador, se ubica la celda con mayor valor. Bueno, esto sería como que otra palabra clave, ¿sí? De los contadores, ya sea ubicar o seleccionar el de mayor valor. Entonces dice, este número indica la cantidad de píxeles que pasan por la misma recta en el dominio XY. Dice, para reconstruirla, se recupera la fila, es decir, el valor de R, y la columna, es decir, el valor de A, de la celda de mayor valor, y con esos datos se hace la transformación inversa de la ecuación de la línea recta, que proporciona las posiciones X y Y de los píxeles que forman una línea. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, se utiliza esta ecuación donde se evalúan los coordenadas X y Y de la imagen original. Eso nos regresan un valor para R y un valor para A, que nos representan el renglón, bueno, aquí sería el renglón y columna. Aquí le voy a cambiar, aquí es renglón y columna.
de la matriz de contadores. ¿Sí? Entonces, por cada píxel de la imagen, vamos a ubicar una celda de la matriz de contadores y la vamos incrementando. Después de que procesemos todos los píxeles, entonces, de esa matriz de contadores, tenemos que ubicar cuál es la celda de mayor valor. Y entonces, para ubicarla, o más bien una vez que encontremos esa celda de mayor valor, lo que nos interesa es recuperar en qué fila está, que sería el valor, un valor particular de R, y en qué columna está, que sería un valor particular para A. Y una vez que hayamos encontrado esos valores particulares de R y A, donde se logró una mayor contabilización de píxeles en una línea recta, ahora utilizamos esos mismos para sustituirlos aquí. Es decir, que sustituimos ese valor particular de A, sustituimos ese valor particular de R, y ahora con esos valores particulares lo que vamos a generar es un conjunto de coordenadas X y Y. Y en ese conjunto de coordenadas X y Y, si nosotros bueno, que ya estamos hablando de la imagen, si nosotros la saturamos a 255, por ejemplo, veremos que se va a trazar una línea recta justo en esas posiciones. Aquí, ¿cuál es la forma de hacerlo? Bueno, decíamos, como resultado del método, este es un valor particular y este es un valor particular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para ya volver a hacer la transformación inversa? Por ejemplo, despejamos el valor de y de esta ecuación. Por esto que les comento, ahorita ya es extra, ¿no? Esto ya no es parte básica de la respuesta. Aquí ya nada más es cómo lo debieron de haber implementado. Despejan la variable y ustedes van a proponer un conjunto de valores de X. Obviamente, dentro del rango de valores de la imagen. Si la imagen que están trabajando, por ejemplo, es de 100 por 100 píxeles, pues a lo mejor el rango de valores que van a proponer para X es de 1 a 100. Y como ya tienen un valor particular para A y R obtenido de la transformada, entonces ustedes están generando la coordenada Y. Y después de que generen, si pusieron 100 valores de X, pues generarán 100 valores de Y. Y con esos valores generados, para cada par XY, que va a ubicar un píxel, ustedes ahí le van a poner o lo van a saturar a 255 y observarán que se dibujará la línea. Entonces, el centro o la forma de aplicar la transformada de Hooke, a final de cuentas, es encontrar estos parámetros. ¿Sí? Les digo, hablando de la línea recta normalizada, si describieron su respuesta en términos de la línea recta normal, en términos de la pendiente y crucen la ordenada, pues digamos sería la ecuación de la línea recta nada más. Entonces, otra vez, en concreto, palabras clave. Transformada de Hooke que implique cambio de dominio de un espacio XY a un espacio RA o bien a un espacio A, B. Segundo palabra clave, matriz de contadores. Y tercera palabra clave, encontrar u ubicar la celda de mayor valor. ¿Sí? Que nos va a permitir recuperar los parámetros, en este caso R y A. Entonces, si hacen alusión a cualquiera de esas tres palabras clave que les acabo de comentar, pues entonces ponen que el ejercicio está completo y es adecuado. Les digo, otra forma de haber descrito este procedimiento es que simplemente hayan puesto ustedes ahí su diagrama de flujo. Y ya en el diagrama de flujo, pues ahí cada bloquecito pues debe de hacer alusión a esto que está aquí descrito. En cuyo caso, si utilizaron un diagrama de flujo, pues a lo mejor ahí simplemente seguir la idea con la información que pusieron ahí en sus bloques será suficiente. ¿Sí? Pero en definitiva, de alguna manera pues debe de aparecer que me hablan de un contador y que me hablan que el contador se incrementa y que al final pues se busca la celda de mayor valor o el contador de mayor valor.
Entonces, bueno, si existe alguna ausencia de alguna de estas palabras claves que les menciono, pues simplemente se penalizan con 3 décimas. Si no hay ausencia de estas palabras clave que les comento, pues ponen todo en paloma y se ponen el ejercicio completo, que sería el equivalente a los 2 puntos. No sé si tengan algún comentario sobre la revisión de este tercer problema. Bueno, si no hay comentarios sobre este ejercicio, bueno, como les decía, ponen su calificación de cada ejercicio aquí del lado derecho y lo subrayan. Y ahora sí hacen la sumatoria de todos los puntos. Y el total, ya sea que lo ponen en esta casilla que dice calificación, si tienen la carátula del examen, sino aquí en la parte superior derecha y lo encierran con un círculo. Entonces, encima de esa calificación, pues ya le ponen su firma. Y bueno, ya que lo tengan completo, lo van a digitalizar otra vez. Van a poner toda la digitalización de su examen revisado en un documento PDF. Y a ese archivo lo van a nombrar de la siguiente manera. Le ponen E2 guión las iniciales de su nombre, empezando por apellidos, y luego le ponen un guión y le ponen revisado. Y me lo van a mandar al correo electrónico. Lo hacen durante el transcurso del día de hoy para luego yo poder registrar la evaluación en la plataforma de ESIMA. Otra vez, recuerden que nada más será, o la calificación que vean en ESIMA como segunda, pues será el equivalente solamente al porcentaje que corresponde al segundo examen parcial. No sé si hay alguna duda o comentario sobre cómo van a subir o enviar por correo electrónico su examen revisado. No, profe, todo bien. Bien, si no hay dudas o comentarios, vamos a terminar hasta aquí la sesión para que envíen su examen y yo pueda registrar las evaluaciones para tenerlas ahí disponibles ya en ESIMA. Si no tienen algún comentario adicional, bueno, terminamos por hoy la sesión y continuamos en la siguiente. Que tengan buena tarde. Igual, profe, cuídese. Gracias, hasta luego.